Por favor, mira el video hasta el final. En la historia islámica existen nombres que siempre permanecerán como símbolos de valentía, fe y sabiduría. Uno de esos nombres es Tariq ibn Ziyad. Fue el comandante que, con la fuerza de su fe, abrió las puertas de España y llevó el mensaje del Islam hasta Europa. El Islam ya estaba firmemente establecido en el norte de África. En esta región gobernaba Musa ibn Uzair, líder de los musulmanes. Él sabía que al otro lado del mar existía una tierra sumida en la opresión y la injusticia en España, conocida entonces como Al-Ándalus. Allí gobernaba el rey Rodrigo, un monarca tirano cuyo comportamiento había gozado la paciencia del pueblo. Descontento con la tiranía del rey, se acercó a Musa ibn Uzair para pedir su ayuda. Si los musulmanes vienen, el pueblo los recibirá con los brazos abiertos, porque desean justicia. Musa ibn Uzair consideró la propuesta y finalmente decidió enviar un pequeño pero valiente ejército para explorar la situación. Todas las miradas se dirigieron a un solo hombre para liderar esta misión, Tariq ibn Ziyad, conocido por su valentía, su sabiduría y su fe. Musa ibn Uzair lo envió junto a 7,000 soldados seleccionados entre los más fuertes y dedicados. Tariq ibn Ziyad se dirigió a sus soldados y les dijo: no viajamos en busca de riqueza ni de gloria personal. Vamos por la justicia, por la verdad y por la causa de Dios. Estas palabras encendieron un nuevo espíritu en los corazones de sus soldados. El 28 de Reyab del año 92 de la Égira, Tariq ibn Ziyad inició el viaje marítimo hacia España. En la oscuridad de la noche, las pequeñas embarcaciones avanzaban sobre olas agitadas, mientras los guerreros repetían el nombre de Dios. En el mar estaba furioso, pero la fe de los soldados era más fuerte. Tras varios días de viaje, cuando alcanzaron la costa de Gibraltar, descendió con su ejército sobre aquella tierra. La historia cambió para siempre. Ese lugar pasaría a ser conocido como Jabal Tariq, la montaña de Tariq, que hoy llamamos al poner Gibraltar firme. Tariq realizó una oración de agradecimiento. Dios, esta misión es por tu causa. Concédenos tu ayuda. Sus soldados levantaron la mirada y en sus ojos había un solo propósito: en llevar la justicia del Islam a la tierra de Al-Ándalus. Sabía que el enemigo era numéricamente superior y poseía mayor poder militar, pero también sabía que el verdadero poder de los musulmanes reside en la fe. Así les dijo a sus compañeros que quien camina en el sendero de Dios nunca está solo. Estas palabras fortalecieron los corazones del ejército. Habían hecho un pacto. No habría regreso. Han solo avanzar y lograr la victoria. Esta expedición no era simplemente una batalla, era una prueba de fe. Esa noche, mientras los soldados descansaban en la costa de Gibraltar, miraban en silencio el cielo lleno de estrellas. Cada uno elevaba la misma súplica: Dios, concédenos un triunfo que eleve tu religión. Aquella noche, Tariq ibn Ziyad les dijo: mañana será un día que cambiará la historia. Quienes se levanten con fe tendrán a Dios con ellos. Así comenzó una nueva era, el momento en que por primera vez el Islam se preparaba para entrar en tierras europeas. La determinación, la fe y el liderazgo de Tariq ibn Ziyad ya habían construido la base de lo que estaba por venir. En el próximo episodio escucharemos cómo Tariq tomó la increíble decisión que sorprendió al mundo entero. Después de haber puesto pie en la tierra de Holandolas, Tariq ibn Ziyad y sus 7,000 guerreros se enfrentaban a una realidad inmensa. El enemigo era muy superior en número. El rey Rodrigo avanzaba con más de 100,000 soldados. Poseía un ejército gigantesco, con armas, armaduras, caballería y todos los recursos
de una gran potencia. Pero Tariq Ben Ziyad tenía algo que ningún rey podía poseer: a la fuerza de la fe y una confianza absoluta en Dios. Al llegar a Al-Ándalus, Tariq evaluó la situación de su ejército. Los soldados estaban cansados, el viaje había sido largo, y frente a ellos estaba una de las fuerzas más grandes de Europa. En ese momento, algunos corazones comenzaron a preguntarse si, en caso de dificultades, sería posible regresar cruzando el mar. Esa simple duda fue suficiente para que naciera en Tariq una decisión increíble, una decisión que se convertiría en una de las más valientes de toda la historia. Tariq reunió a sus hombres y les dio una orden que nadie esperaba. Dijo: «¡Quema todas las naves!». Cuando los soldados escucharon estas palabras, quedaron en silencio. El tiempo pareció detenerse. Era algo impensable en destruir el único camino de regreso. Algunos susurraron en sí: «La batalla se vuelve difícil. ¿A dónde iremos?». Tariq los miró firmemente y respondió: «Hemos venido confiando en Dios. Si dejamos un camino de retirada, el corazón se debilitará. Cuando los caminos se cierran, las personas se vuelven más fuertes». Estas palabras encendieron un fuego interior en los soldados. Las naves comenzaron a arder. Las llamas se elevaban hacia el cielo y los mensajeros enemigos que observaron la escena corrieron a informar al rey Rodrigo que los musulmanes habían destruido su propia vía de escape. Rodrigo quedó sorprendido. Comprendió que un ejército que no teme a la muerte es muy difícil de vencer. Después de que las naves fueron quemadas, Tariq dio un discurso histórico, uno que aún hoy se recuerda como ejemplo de coraje. Dijo: «Musulmanes, detrás de vosotros está el mar, y delante de vosotros está vuestro enemigo. No tenéis a nadie excepto a Dios. Tenéis dos caminos: derrotar al enemigo y obtener la victoria, o morir como mártires y alcanzar el éxito eterno. No hay ruta para huir, avanzad, porque la victoria os espera». Estas palabras cayeron sobre los corazones de los guerreros como un rayo que despierta la fuerza dormida. Comprendieron que no estaban luchando por territorios ni riquezas, sino por un propósito sagrado en sus corazones. Ya no quedaba ningún temor. Cada uno sintió que había nacido para este día. Tariq ordenó que todos se prepararan para la batalla. Explicó que la guerra no se gana solo con armas, sino con estrategia, paciencia y firmeza. Asignó a cada soldado su responsabilidad y su posición. Sabía que su ejército era pequeño, pero también sabía que cuando la intención es pura, Dios concede una fuerza que supera cualquier número. Esa noche, Tariq pasó horas en oración, pidiendo ayuda y guía. Antes del amanecer del día siguiente, Tariq se dirigió nuevamente a sus soldados. «Recordad, el enemigo es grande en número, pero nuestros corazones están llenos de fe. Si Dios está con nosotros, ninguna fuerza en la tierra podrá derrotarnos. Hoy, en esta tierra, la opresión llegará a su fin». Al escuchar estas palabras, los guerreros se sintieron invencibles. Sus ojos brillaban con determinación y sus almas estaban listas para cualquier desafío. Así fue como Tariq Ben Ziyad no solo fortaleció el espíritu de su ejército,
sino que también sentó las bases estratégicas de una batalla que el enemigo jamás podría imaginar. En el próximo episodio conoceremos cómo inició la decisiva batalla del Valle del Aca, la batalla que cambió para siempre la historia de España. Después de su primera victoria, Ibn Ziyad no se detuvo. Con un ejército pequeño pero lleno de determinación, avanzó más profundamente en territorio visigodo. Cada kilómetro que recorría mostraba una realidad sorprendente. Muchas ciudades ya no confiaban en el rey Rodrigo. El pueblo vivía cansado de impuestos injustos, abusos y divisiones internas. El liderazgo firme de su disciplina y su promesa de justicia hicieron que numerosos poblados prefirieran rendirse sin presentar batalla, camino hacia Toledo, el colapso del poder visigodo. Toledo, la capital del reino, era el corazón del poder visigodo. Sí, caía Toledo, caería el reino entero. Avanzó con cautela, reforzado por un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que, aunque su ejército era menor, la moral estaba de su lado. A medida que se acercaba, recibió noticias de que Rodrigo finalmente reunía un ejército para enfrentarlo. Sin embargo, ese ejército ya no era el poderoso ejército que se mencionaba en los libros. Las divisiones internas, las rivalidades entre nobles y el miedo a otro fracaso lo habían debilitado. La batalla decisiva contra Rodrigo. Finalmente, ambos ejércitos se encontraron cerca del río, donde Rodrigo había planeado defender su reino. El combate comenzó con intensidad, pero poco a poco quedó claro que el reino visigodo se desmoronaba desde dentro. Las filas de Rodrigo no estaban unidas, mientras que los soldados luchaban con convicción, disciplina y fe. Tras horas de lucha, Rodrigo desapareció del campo de batalla. Algunos relatos dicen que murió, otros que trató de escapar. Lo que sí es un hecho histórico es que su desaparición marcó el colapso total del poder visigodo. La batalla estaba decidida. Emergió como el comandante que había derrotado al rey más poderoso de Hispania. Entrada en Toledo, un nuevo orden. Con la derrota de Rodrigo, el camino hacia Toledo quedó completamente abierto. Cuando entró en la capital, no permitió saqueos ni abusos. Imponía disciplina estricta. Quería mostrar que su misión no era destruir, sino establecer justicia. Ordenó proteger a la población, garantizar los derechos de los habitantes y respetar los lugares de culto. El trato justo sorprendió a muchos habitantes que habían escuchado rumores negativos sobre los musulmanes. Pero lo que vieron fue diferente. Un liderazgo basado en responsabilidad, respeto y orden. Conclusión: el comienzo de una nueva era. La victoria de Ibn Ziyad no fue solo una victoria militar, fue el inicio de una transformación profunda en la península ibérica. Con su liderazgo comenzó una era que más tarde sería conocida como Al-Ándalus, símbolo de ciencia, cultura, convivencia y desarrollo durante casi 8 siglos. Había cambiado la historia con un ejército pequeño, una estrategia brillante y una fe inquebrantable.